Juan capítulo 19. Voy a acercar esto. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Más cerca? Ok. Dice, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Juan 19, 10 dice, entonces les dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Hasta ahí vamos a leer por mientras la palabra del Señor. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Siguiendo con este relato, vamos a recordar un poco acerca de lo que hemos estado mirando. Un poquito. Ya. Empezamos a ver ya acerca de los sufrimientos del Señor en el sentido de cuando el Señor le tomaron y le azotaron. Comentamos la semana pasada que fueron 2 veces en las cuales el Señor fue azotado. Una al comienzo, ya sea como aquí lo muestra Juan, en el sentido de para que mostrarle enfrente de los demás, para que tuvieran compasión de él. Y no quisieran llevarle a la cruz, no quisieran matarle. Donde Pilato le muestra a ellos, prácticamente, así como en el versículo, en el versículo 4, cuando dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. En cierto modo, él estaba diciéndoles, miren, aquí los tengo. Aquí les muestro a Jesús, aquí les tengo a vuestro rey. Mírenlo a él que no parece un rey. Diciendo, este hombre no parece peligroso, como así ustedes lo muestran. Mírenlo, aquí está. Mirá, lo tengo aquí. Y entiendan que yo no hallo ningún delito en él.
Y lo muestra para que la gente se compadezca en cierto sentido, habiéndole ya azotado, eh, pero la gente gritaba que fuera crucificado. Y la segunda vez que el Señor Jesús fue azotado fue luego, Marcos lo menciona, que ya cuando el Señor fue entregado para la crucifixión, antes de entregarlo, Pilato le, le azota nuevamente, ya preparándolo de antemano para la crucifixión. Entonces entendemos que 2 veces el Señor fue azotado. Eh, Aparte de ponerle aquella corona de espinas, aquel manto de púrpura y aquel saludo que le decían salve rey de los judíos, en donde claramente ellos se burlaban de lo que él había proclamado, que era el rey de los judíos. Viendo esto, Pilato era un hombre totalmente supersticioso, y esto lo hemos comentado. Él claramente había escuchado acerca de su esposa diciéndole que no tenga nada que ver con este justo, en donde claramente él escucha, esto es importante, es la primera vez que aquí la escritura o este pasaje dice que Pilato oyó. Él tiene miedo. Él tiene miedo, y no tan solamente tiene miedo, sino que el resultado de ese miedo es realmente es liberar a aquel hombre a quien le provoca miedo. Y eso se muestra en el versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, lo que la gente le decían de que él mismo se hace hijo de Dios, tuvo más miedo y luego él mismo dice que no tiene ningún delito o no haya nada en contra de él. Y luego la segunda vez que Pilato oye acerca a la multitud que la Biblia muestra acerca de esto, Pilato nuevamente se puso nervioso, digamos, en ese sentido de la palabra, y realmente el juicio que él promulga fue para muerte, fue para la crucifixión del Señor. Viendo aquello, eh, Pilato va hacia el Señor y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿A mí realmente tú no me estás hablando a mí? A mí, yo que realmente tengo poder para soltarte, yo que tengo el poder para realmente dejarte en libertad y que no te maten como lo que quieren realizar contigo. Versículo 10, ¿a mí no me hablas? Aquella palabra a mí es enfática, en el sentido de que Pilato le está diciendo realmente a mí, yo que tengo este poder, ¿no me hablas? Yo que tengo este poder de soltarte, yo que tengo esta autoridad para soltarte, a mí no me estás hablando, a mí no me respondes, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Esa autoridad él claramente la tenía. Él tenía aquella autoridad. Eh, Ahora, si esa autoridad la tenía, hay algo claro que el Señor aquí lo demuestra. Que esa autoridad él la tenía, pero esa autoridad era dada por Dios. Esta declaración de Jesús indica que ni siquiera la peor realidad o la peor maldad imaginable se escapa de la soberanía de Dios, donde él mismo dice, bueno, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Eh, Pilato no tenía el control real de la situación, y eso es lo que él muestra en el versículo 10 y 11, él no tenía el control acerca de la situación, y luego más adelante se la va fuera de control porque la gente le pide que lo crucifique. Pero no dejó nunca de ser un agente moral y responsable de sus propias acciones. Donde Pilato pensaba que tenía poder, pero realmente lo que él tenía era el poder de hacer mal. ¿En qué sentido?
él tenía el poder de dañar, no tenía el poder de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque lo correcto era liberar a un hombre inocente. Lo correcto era culpar a alguien que era culpable, en este caso que era Barrabás. Eh, lo correcto era realmente hacer lo que él tenía en su corazón, lo que él quería realizar, que era soltar al Señor porque no hallaba ningún delito en él. Y es por eso que él no podía hacer lo correcto, de acuerdo a lo que vamos a ver. Eh, ante todo esto, lo real de Pilato, lo que Pilato podría haber dicho o debería decir, tengo poder para hacer lo que la multitud quiere que haga. No que, no tan solo que él tiene poder para realizar aquello, para soltarle, sino que tiene poder para hacer lo que la multitud quiere que haga. Y eso es lo que sucede. Aún así, teniendo todo aquel poder, quiso lavarse las manos, diciendo, realmente no tengo nada que ver con este justo. O realmente no quería hacer aquello. Ahora, viendo claramente esto, el Señor en ningún momento le dice, tú no tienes este poder. El Señor en ningún momento le niega acerca de este poder. O ninguna que no tiene autoridad. Claramente el Señor lo dice. Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad para hacer esto. Pero esta autoridad te fue dada por Dios. Y es lo que quedamos la semana pasada, en que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control aún así de su muerte, aún así de las cosas que le sucedieron. Y vimos cómo aquel pasaje de Isaías muestra tal cual como eh, lo que, o refleja eh, mejor lo que está pasando aquí el Señor. Y como dice, Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. No es que esto haya sido de acuerdo a lo que Pilato quiso o a lo que la gente quiso, sino que simplemente es a lo que Dios quiso, en el sentido que Dios tiene ese control y Él lo permitió, Él lo realizó, porque Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Dios tiene el control y en eso fue lo que quedamos la semana pasada. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. El Señor no dijo que Pilato no tuviera pecado. Simplemente es que los líderes religiosos eran culpables de mayor pecado. O aquella palabra que dice, el que a ti me ha entregado, puede ser que hable tanto de Judas como también de Caifás. En el sentido de Judas, quien fue quien traicionó al Señor, eh, ya sea para ser arrestado, y lo relevante es que aquella palabra entregado tiene que ver o se relaciona el verbo en el sentido de cuando Judas le traiciona y le entrega con esa misma palabra, pero tiene que ver tanto, eh, puede ser con Judas o Caifás, quien Caifás también fue quien le entregó a Pilato. Pero el lenguaje del Evangelio o del evangelista parece ser deliberadamente vago, en el sentido de que lo dejas abierto. Eh, pero realmente no había motivo, ningún motivo para Pilato condenar al Señor Jesús. Ya le preguntó, ya tenía respuestas, veía la situación y no había razón alguna para condenarle. Es por ello que, versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. A pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que había escuchado, a pesar de todo lo que había
escuchaba acerca del Señor Jesús de sus propios labios o de la gente, él procuraba soltar al Señor. Desde entonces, desde entonces, puede ser interpretado aquella palabra desde entonces en un sentido temporal, es decir, desde ese momento, o por deducción a partir de esto, en el sentido de viendo la situación luego de la respuesta del Señor Jesús en el versículo 11, al decirle, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. En cierto sentido puede que Pilatos haya sentido, esta autoridad me la dio Dios, esta autoridad, esta autoridad me la ha dado de parte de los dioses, y ciertamente su ego a lo mejor se subió, pero aún así él procuraba soltar al Señor, procuraba lo más probable es que haya sido esta última, en el sentido de que él se haya sentido bien ante la respuesta del Señor en el versículo 11, y eso es lo más probable, y Pilato se siente halagado por lo que Jesús le dijo en el versículo 11, y en consecuencia trata de liberarle con más empeño. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Aquí ya empezamos viendo lo íntimo, lo oculto de Pilato. Según algunos relatos, Pilato era un hombre común y corriente, que solo llegó a su puesto porque se casó con la nieta del emperador, manteniendo su posición solo por relación, y Pilato se había preocupado de que esa relación se dañara, donde los líderes judíos y la multitud conocían el punto débil de Pilato y lo presionaron. Si Pilato estaba tan decidido en soltar al Señor, simplemente escuchar el nombre de César cambió su opinión, cambió su punto de vista, cambió su opinión, queriendo ya condenarle. Morris dice, humanamente hablando, la mención de César selló el destino de Jesús. La mención de César selló el destino de Jesús. Versículo 13, entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Losado. Pilato estaba listo para entregar su juicio final, presentando a Jesús delante de la multitud y del tribunal, donde a los ojos del mundo el juicio sería sobre Jesús, donde a los juicios del mundo, a los juicios de quienes estaban allí, a los ojos de ellos el juicio estaba sobre el Señor, pero en realidad el juicio estaba sobre Pilato, lo cual me referiré a ello en unos minutos más acerca de ello. Aquí dice que se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. ¿A qué se refiere esto? Gábata es un lugar elevado, que quiere decir de Gabá, o alto, o en alzado. Es muy probable que el tribunal estuviera considerablemente alzado en la corte, y que el gobernador subiera a él por medio de unos escalones, donde tal vez estos mismos escalones eran lo que llamaban la calzada. Y él se subió a este lugar. Para hacer su juicio final, enfrente de todos. Lo relevante que Juan recalca, que Juan muestra,
dice que era la preparación de la Pascua. Como esto se refiere al día antes de la Pascua, en el que se realizaban los preparativos para la Pascua, Juan presenta a Jesús como si fuera enviado a su ejecución a la misma hora en la que los corderos de Pascua eran sacrificados. Poniendo el punto de vista o poniendo el punto de Juan, claro, así como a aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como comienza en el capítulo 1, acerca de Juan el Bautista cuando le ve, aquel cordero que quita el pecado del mundo está listo para el sacrificio de la Pascua. Y es por eso que él dice, era la preparación de la Pascua, como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Hay algunos que muestran, ya sea como no hay concordancia dentro de lo que dicen los demás evangelistas como con Juan, en el sentido de Juan dice como a la hora sexta, pero los demás dicen otra hora. Bueno, Juan cuenta aquí el tiempo conforme al método romano, en el que el día comenzaba a medianoche, entonces por eso él cuenta otra hora. Pero en realidad va todo desglosado y ninguno se contradice contra otro. Así Pilato, sin darse cuenta, ofrece este cordero, lo muestra delante de todos, delante del pueblo, para su inspección. Quizás pretendiendo burlarse de Jesús y de la multitud. Aquí está vuestro rey. Aquí está realmente el rey de los judíos, con una corona de espinas, dañando su cabeza, a lo mejor cubierta en sangre, su cabeza, con aquel manto de púrpura, donde en su rostro tenía varios golpes, donde realmente estaba golpeado en todo su cuerpo, tanto con puños como con varas, como también con látigos, su espalda desgarrada. Y le dice, he aquí vuestro rey, aquí está vuestro rey. He aquí vuestro rey. Aquí están, véalo, aquí está, véalo. Este es su rey. Este es su rey. Pero ellos siguieron gritando, ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Donde la multitud vio al Señor Jesús con toda su miseria, con toda su dignidad, y respondieron gritando, fuera con este, crucifícale. Fuera con este, crucifícale. Probablemente, cuando aquí se dicen, pero ellos gritaron, se debe seguir el tiempo imperfecto, bien declarado, dando el sentido, ellos continuaron gritando. Es algo que ellos ya venían gritando, algo que ya venían con aquello en su mente, que el Señor fuera crucificado, donde fue la persistencia de los judíos por hacer de este caso una cuestión política, lo que estaba cansado o cansando a Pilato. A vuestro rey he de crucificar, les dice Pilato. Realmente a vuestro rey quieren que les crucifique. Puede ser que con un poco de ironía, diciendo a vuestro rey, este vuestro rey, a él quieren que lo crucifique. A él quieren que realmente lo crucifiquen. A vuestro rey he de crucificar. A vuestro rey quieren que realmente que le crucifique, que le ponga allí colgado en la cruz, en algo totalmente horroroso, en algo totalmente que para los ojos de ellos era una muerte totalmente cruel, horrenda.
Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. La multitud rechazó al Señor Jesús y escogió a Barrabás, un revolucionario en contra de Roma. La loca y contradictoria forma común entre las multitudes. Ambos escogieron lo revolucionario y juraron lealtad a César. Unos dicen, como McLaren, dice, motivados por el odio, deliberadamente renunciaron a su esperanza mesiánica y repudiaron su gloria nacional. Los que no tienen a Cristo tienen que realidarse ante un tirano. La rebelión contra él trae esclavitud. Trae esclavitud. Así que Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pensaba acerca de este momento, cuán terrible pudo haber sido. Escuchar de aquella misma gente, aquel mismo pueblo escogido por Dios, gritando, crucifícale, crucifícale, fuera con este. No tenemos más rey que César. Cuán terrible pudo haber sido escuchar él mismo estas palabras, en donde la gente mostraba su repudio contra él, donde aquellos principales sacerdotes, donde aquellos líderes mostraban realmente su pecado frente a él, queriendo condenarle. Donde Pilato realmente él quedó bajo la autoridad del mismo pueblo, queriendo hacer lo que el pueblo quiso que realizara. Aún así, y es parte de lo que vamos a seguir viendo en este capítulo o los siguientes capítulos también, a pesar de todo lo que está aconteciendo, a pesar de todo lo que realmente acá sucede, Dios tiene el control. Todo estaba escrito acerca de ello. Todo estaba escrito acerca de él. Todo estaba escrito. Y el Señor claramente así él lo dice. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10. Leámoslo, Marcos capítulo 10. El mismo Señor aquí está hablando, lo cual Marco aquí lo muestra. Marcos 10, versículo 33. Dice, aquí subimos a Jerusalén. Aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hasta en ese entonces, iban hasta la mitad del versículo 34, y escupirán en él. Él muere allí en aquel madero, pero aún falta que veamos aquello. El Señor tenía el control acerca de ello, y claramente lo dice. Y es por ello que Juan, luego de decir, bueno, tomaron pues a Jesús y le llevaron, muestra claramente cómo el Señor fue hacia allá. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Él cargando su cruz. Cargando su cruz. Aquella cruz que no era destinada para él. Aquella cruz que era destinada para Barrabás.
aquella cruz que era destinada para aquel hombre malo, para aquel hombre ladrón, para aquel hombre culpable de sedición, que era destinada para él, la cargó el Señor. Y no tan solamente la cargó él, sino que él mismo dice cargando su cruz, su cruz, su cruz. ¿Aquella cruz era de él? Claramente no, pero él la hizo propia, él la hizo suya, porque así era necesario que él lo hiciera. Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Hermanos, con esto quisiera que quedáramos hoy. A pesar de la situación, a pesar de lo que el Señor sufrió, aunque los evangelistas no muestran claramente cuál fue en el sentido de el dolor físico del Señor, en el sentido de cuando aquí Juan dice y le crucificaron y con él a otros dos, no dicen claramente que sus manos fueron traspasadas, sus pies fueron traspasados, o no muestra cuando el Señor fue azotado con aquel látigo, cómo quedaron sus espaldas o cómo quedó su rostro, no lo menciona. Pero sabemos claramente de que el Señor sufrió bastante por esto. Sabemos claramente de que el Señor así, así lo quiso y así le sucedió. Pero el Señor cargó su cruz para que nosotros podamos realmente estar en Él. Para que nosotros tengamos este privilegio que nosotros tenemos ahora, este privilegio de que Él cargara con nuestro pecado. Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, donde Él cargó con nuestro pecado, y así era necesario que Él cargara, que llevara aquella cruz hacia aquel lugar. Según la costumbre romana, Jesús llevó su cruz desde el lugar de la sentencia hasta el lugar de la crucifixión, un lugar llamado de la calavera. Aunque los otros evangelistas muestran a Simón de Cirene, que encargó la cruz, pero aquello muestra realmente el estado del Señor. Muestra su estado donde él mismo no podía llevar aquella cruz y le pidieron a este hombre. Los romanos, antes de poner a un hombre en la cruz, ponían la cruz sobre el hombre, forzándolo a llevarla en una procesión pública que tenía como objetivo atraer la atención hacia el condenado, su crimen y su destino. En donde claramente aquel título que él tenía puesto lo colgaba primeramente para que toda aquella persona que le viera llevando su cruz viera sus cargos, y el cargo que él tenía era Jesús Nazareno, Rey de los judíos, donde todos aquellos que le veían podían ver este Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, en quien solamente nosotros podemos adorar, en quien solamente nosotros podemos darle las gracias. Él sufrió, sí. Él pasó por aquello que no debería haber pasado, sí. Pero lo hizo por amor hacia ti y por amor hacia mí. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu Hijo, porque Él cargó su cruz. A veces cantamos, cuando estábamos allí en la cena del Señor, Él llevando su cruz, oh, qué maravilla. Puede ser que por mí la llevó. Sí, por mí, dice, la llevó. Y gracias, oh Padre, te damos porque Él así lo realizó. Y sabemos, oh Padre, de que por medio de aquella muerte, por medio de aquella crucifixión en el madero, nosotros podemos decir de que somos salvos porque tu Hijo cargó en él el pecado de todos nosotros.
Gracias, su Padre, te damos, porque la salvación solamente es por Él. Nada de nosotros, sino toda la gloria sean dadas a Él. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.